el éxito puede ser muy malo si no sabes por qué es. El éxito no es el destino, no es el resultado, el éxito es el proceso. Yo cuando estoy en todas las startups dicen ¿cuál es la visión de la compañía y cuál es el... tal? Y poca gente habla de la misión, ¿no? A mí me gusta mucho más esa palabra, ¿no? De misionero frente a mercenario. Es un error decir que el fracaso es bueno, ¿no? Yo creo que hay fracasos que son buenos y hay fracasos que son malos. Tú como fundador enciendes la chispa de crear algo, Sí. pero tú no eres la empresa. La mayoría de la gente, habiendo conseguido un 10% de lo que has conseguido tú, habría decidido jubilarse y no hacer nunca nada más. ¿De dónde sacas la motivación y la energía para seguir adelante? ¿Qué es lo que te empuja? Porque lo interesante es el juego, no es el resultado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al GuruPod. Yo soy Juan Castillo, de GuruWalk, y hoy tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a una persona muy especial. Es increíble. Para que os hagáis una idea, bueno, su nombre es Pablo Fernández, es el fundador de Clicars, una empresa que ha facturado más de 500 millones. Solo en 15 meses ya tuvo su exit, que le acabó vendiendo por más de 100 millones. Fundador de Clicalia, que llegó a hacer la ronda más grande de España de 460 millones. Fundador de CliDrive, que en su primer año ha facturado más de 10 millones de euros. También se dedica a la fundación CliCollege, donde ayuda a un montón de jóvenes que además nos contará. Ha sido nominado a Mejor Nadador del Mundo con 6 récords Guinness, entre ellos el nado más rápido de 100 kilómetros, la distancia más larga de 250 kilómetros y otros 4 récords más. Es inversor en más de 100 startups y es miembro del Consejo de Administración de la Fundación Princesa de Girona y de Endeavor Spain y de muchas otras cosas que no habré entendido. Así que con todo el lío que tiene, ha decidido venir aquí y estoy súper agradecido de que esté aquí Pablo Fernández. Hola, Pablo. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por venir. Bueno, lo primero preguntarte, empezando por el final, hoy estás aquí en Valencia y has venido porque habéis donado 40 coches, ¿no?, para los afectados de la riada, ¿no? Sí, se organizó a los pocos días una iniciativa liderada por Joaquín Durán, también otro emprendedor, que se llama Solidaridad sobre Ruedas, en la cual pues, la gente podía donar o su coche o dinero para comprar vehículos, ya sean coches o motocicletas, ¿no? Sí. Y la verdad que se registraron más de 8.000 personas que necesitaban un vehículo y al final pues, hoy hemos traído de CliDrive 40 coches, también otras empresas pues, como Mundimoto, Flexicar han donado unas 40 motos. Y hoy se han hecho entregas de las primeras 80 vehículos, ¿no? Y el objetivo es llegar a 1.000 vehículos, que todavía es muy poco por los más de 100.000 vehículos que se han destruido, pero bueno, es un pequeño granito de arena y nada, bueno, todo lo que se pueda ayudar, pues genial, ¿no? Está súper bien, sí, es un pequeño granito de arena, pero vamos, está genial. Vale, pues, aunque sea un poco empezar por el final, pero de todas estas cosas filantrópicas que tú haces, porque también tienes lo de la Fundación CliCollege, ¿no? ¿En qué consiste? O sea, la Fundación CliCollege la lancé justo después de la venta de Clicars, un poco con la idea, yo al final mi historia personal es que con la educación he conseguido movilidad social, ¿no? Pues venir de un barrio como Carabanchel y estudiar con becas y en universidad pública y poder ir a Estados Unidos a trabajar en consultoría, banca, eso lo he hecho gracias a esas oportunidades que me ha dado la educación. Y esas mismas oportunidades que yo tuve como chaval con esas becas, pues quiero transmitírselas ahora pues, a otros chavales, ¿no? Y he cogido pues, en mi propio barrio, ahí en Madrid, pues hemos abierto un centro de formación profesional con más de 100 estudiantes, con una educación que es gratuita para todo el mundo, pero Sí. de excelencia. Y luego trabajamos con un colegio también de 700 alumnos, que está pues, en el ranking, cuando lo cogimos estaba el 620 de 630 de Madrid, ¿no? Sí. Abajo, con muchísimos problemas y situaciones, y poniendo pues, más profesores y más recursos hemos conseguido pues, mejorar el desempeño, ¿no? Entonces, bueno, son también pequeños granitos de arena, ¿no? Pero al final algo que mis padres me inculcaron de pequeño es pues, intentar también no solo hacer las cosas por ti mismo, ¿no? Y por tu propio interés, sino también ayudar a los demás. Mis propios padres son misioneros cristianos, ¿no? Que dejaron sus trabajos para ayudar a los demás. Y eso me ha ayudado mucho también incluso en el mundo de emprendizaje, ¿no? Que hablamos muchas veces, yo cuando estoy en todas las startups dicen ¿cuál es la visión de la compañía y cuál es el tal? Y poca gente habla de la misión, ¿no? A mí me gusta mucho más esa palabra, ¿no? De misionero frente a mercenario. Aquí también hablamos de eso. Y yo creo que es mucho más inspirador unirte a una misión que una visión que es un poco más egoísta, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos liando aquí al empezar, sí. o sea que... Pero te iba a preguntar de todas esas cosas.
Vale, pues ahora que ya te has presentado, Pablo, voy a presentar un pequeño juego que queremos hacer aquí. Como tú eres atleta de élite, esto es agua, ¿vale? Y como somos atletas de élite, esto es agua. Y cada vez si alguien decimos un anglicismo, tenemos que tomar un chupito. Pero tiene que avisar el uno al otro. Es una cosa, como en nuestro sector hay mucho de eso. Igual necesitamos 2 botellas. ¿Cuántos litros de agua bebes tú? Aquí tenemos, si no paramos. ¿Vale? Bueno, la siguiente pregunta que te quería hacer es... ya que has hablado un poco de tus padres, ¿no? Porque hicimos la investigación y nos dijo ChatGPT que tus padres eran misioneros, habían sido misioneros cristianos. Y dijimos, creemos que ChatGPT se ha equivocado, ¿no? Entonces, exactamente eso, ¿en qué consiste? Porque tiene una parte, ¿no?, de bastante de poner en riesgo tu vida, de dar tu vida por los demás y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, mis padres... Bueno, mi madre era enfermera el 12 de octubre, mi padre era mecánico en Iberia, antes había sido futbolista profesional. Y el año justo portero que... era, ¿no? Portero, sí. Y el año en el que yo nací, pues ya llevaba unos años trabajando, tenía su casa pagada, la vida cómoda, pero bueno, entraron en unas comunidades cristianas, ¿no?, en la iglesia, y sintieron esa llamada de dejarlo todo y ayudar a los demás, ¿no? Entonces fue justo el año en que yo nací, pues salieron misioneros a donde la iglesia, ¿no? Metieron la mano en un cesto y salí a una ciudad que en ese momento era Jaca, en el norte de España, que ahí es donde pasé yo de 0 a 2 años, ¿no? Que decían que hacía mucho frío, que me dejaban ahí con unas monjas en un poblado de gitanos. Y así empecé mi vida y siempre... En un poblado de gitanos. Sí. Y ellos se iban a crear comunidades cristianas y a veces pues, nos dejaban ahí con familias de acogida. Y siempre ha sido una vida un poco itinerante, ¿no? Una vida en movimiento, donde tengo en mi libro de escolaridad, tengo 8 colegios. He estado en 9 ciudades, aquí en la Comunidad Valenciana en 3, porque he estado en Castellón, Alicante y Villena, viviendo aquí casi 12 años, por eso siento mucho cariño por la Comunidad Valenciana. O sea, me considero como casi un tercio valenciano que pasó un tercio de mi vida aquí. Pero eso sí que me ha dado una perspectiva de que cambiar es bueno o no es malo, ¿no? Sí. Y siempre que cambiamos de ciudad, que tenía que cambiar de amigos, me acuerdo por ejemplo cuando estaba en Murcia, que nada, nos fuimos a Viena, y yo ya tenía mi primera novia, a Villena. He tenido Viena, digo, no. Sí, no. La anécdota es cuando yo estudiaba en el Conservatorio de Música de Villena, y cuando le decía muy rápido la gente, coño, estudias en el Conservatorio de Viena, y digo, no, de Viena. Este chico que toca muy bien viene de Viena. En el reparto de aquí. No, pero volviendo a lo que comentabas, yo creo que eso me dio un espíritu de aceptar la incertidumbre. Cuando cambiamos de ciudad y qué va a pasar y nos van a aceptar en un colegio, ¿no? Y los amigos. Y mis padres siempre decían, Dios proveerá, ¿no? Esa parte de Dios proveerá. Esa frase me encanta. Y es un poco, más allá de que seas religioso o no, pero en el emprender pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando todos los días parece que se va a ir todo a tomar por saco, pero hay una parte de optimismo de Dios proveerá, pues ya proveerá, un inversor proveerá, un cliente proveerá, un empleado proveerá, o sea, hay una parte ahí también de confianza, que eso pues me dijo que el cambio era bueno y que no hay que tener miedo a los cambios, aparte evidentemente de muchísimos más valores, como el principal, que es que hagas lo que hagas, elige ser útil para la sociedad, elige una misión, y es también una recomendación que doy a los emprendedores, ¿no? Cuando dicen ideas de negocio, tal, porque es que ahora no, la inteligencia artificial está, no sé qué, es como, misión, oye, problema, cliente. Exacto, elige algo y tiene que ser algo que sea importante para ti y que sea útil para tu la equipo, sociedad. Y para tu equipo. Qué bien. Me estoy saltando completamente el guión, pero ahora que dices esto, te quería preguntar por toda esta mentalidad, ¿no? Y no he dicho mindset, porque si no tenía que haber chupito. Toda esa mentalidad que te hace rendir más. Pero si lo piensas, ¿no? Mentalidad es mejor que mindset. ¿Por qué decimos mindset, no? Mentalidad. Ya, por inercia de escucharlo muchas veces, de leer libros, tal, sí. Pero mentalidad, esa manera de pensar, ¿no? Ese paradigma de cómo ves la vida, de como un reto, esos mantras, el Dios proveerá, el tal. Estoy seguro que tú duermes bien, con todos los jaleos que tienes en la cabeza, descansas bien. ¿Te cuesta? Ahora un poco mejor, o sea, después de que mi último reto de natación pasé de 5 horas y media a 7 horas al día de media, según el reloj. Entonces, ¿nadando? Ahora durmiendo. Entonces, durmiendo. He incrementado el descanso, con lo cual esa parte mejora mucho, sí. Vale. ¿Y qué otras cosas haces
Porque yo sé que a ti te gusta mucho pensar en esa dualidad de emprendedor como atleta, ¿no? Y todas las cosas que pueden aprender los emprendedores de los atletas, tú que eres emprendedor y atleta, ¿qué nos podrías contar de eso o qué crees que podríamos aprender o empezar a hacer? ¿O qué crees que hacen los emprendedores mal? Sí, a ver, yo creo que lo primero es que todo en la vida va por fases. Entonces, tú como emprendedor, yo en mi fase emprendedora no siempre he sido un atleta de alto rendimiento. Ha habido fases en las cuales no he podido tener el nivel de entrenamiento y he tenido que estar focalizado en el aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que todo en la vida tiene momentos en el que el negocio es la prioridad absoluta, te tienes que obsesionar y dejar todo lo demás, te diría hasta el deporte, la familia, tu propio cuerpo, y eso es así. O sea, yo la gente que habla, ¿no? El equilibrio y tal, pero si tu empresa está a punto de morir en una ronda, olvídate de equilibrio, es decir, o te dedicas a eso o mueres, ¿no? Entonces, hay momentos en los que no se puede equilibrar. Entonces, la vida nunca está equilibrada en un momento determinado, pero sí que se equilibra a lo largo del tiempo. Entonces, cuando tienes fases en las que o la empresa es rentable, has hecho una ronda, ya tienes un equipo, entonces ahí es cuando tienes que dedicar más tiempo a tu cuerpo, al deporte, a la salud, a tu familia, a los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en mi caso, yo venía, pues había hecho ciclismo de pequeño, había hecho triatlón, había estado en club de natación en Alicante, en Madrid, pero nunca había sido competido a nivel profesional. Y cuando estuve en Estados Unidos, pues descubrí esa pasión por las aguas abiertas, ¿no? Iba a cruzar el estrecho de Gibraltar y no me dieron vacaciones mis jefes ahí y dije, bueno, pues me tengo que... Un fin de semana me cogí Google Maps y dije, nadie cruza de Puerto Rico de Islas Vírgenes a Puerto Rico, así que ese fue el primer nado, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a nadar y a hacer grandes retos. Y lo que he aprendido y lo que aplico a mi vida como emprendedor es el deporte, en concreto natación, necesitas mucha disciplina y mucha técnica. Y a mí me gusta mucho un libro que se llama Emprendimiento Disciplinado, del director de emprendizaje del link MIT. En la descripción. Del MIT. Bueno, MIT no cuenta como... MIT claro, no que podemos decir del MIT, en Boston. Y que habla un poco que también emprender es un proceso, ¿no? No es, venga, me lanzo y... No, eso es... Te puedes entrenar, te puedes preparar, es una ciencia. Entonces, a mí esa preparación de decir, me levanto todos los días a las 5:30, medito, me tomo un café, me tomo mis pastillas, bebo un poquito de agua, a las 6 en la piscina, todos los días, ¿no? Hago 10 minutos de meditación, escucho siempre la misma música. Entonces, esas obsesiones de atleta y esas similitudes, a mí me encanta llevarlo al mundo del emprendimiento también, ¿no? Hay una anécdota que a mí me encanta, que es... Rafa Nadal, que tenemos la suerte de que es inversor además en Clicalia, y para mí es el atleta, ¿no? que más admiro. Él, por ejemplo, cuando iba a todos los torneos, siempre ponía una botellita de agua como a 45 grados, ¿no? Siempre, tal, aunque no bebiera, ¿no? Y era porque él ponía la mano, tocaba y decía, vale, estoy en casa, estoy bien, ¿no? Y yo también tengo esas manías de sentirte como cómodo siempre y decir, oye, me levanto, escucho la misma música, hago la misma meditación, cuando cojo la botella en la piscina de líquidos es exactamente igual el mismo sitio. Entonces, eso lo puedes llevar al mundo del emprendizaje, ¿no? ¿Y dices que esto lo podemos aprender en el libro este que comentabas o no? Sí, o sea, ahí hay una parte de que emprender es un proceso, es una ciencia también, y que no hay que orientarlo como, bueno, pues esto es lánzate y esto es suerte y... No. Hay una parte que es también de temas de preparación. Y lo otro que te comento de Rafa Nadal es que lo tienen muchísimos deportistas, también Kobe Bryant, Pau Gasol, Michael Jordan, muchos jugadores de baloncesto que también tienen un poco esa obsesión, ¿no? Pero al final es disciplina, o sea, ponte unos hábitos y cúmplelos, ¿no? No, comentábamos los aprendizajes y que podemos transmitir, ¿no? En el mundo del deporte y el mundo de la gestión. Y para mí hay uno que es también el aceptar, o sea, como deportista tienes muchísima frustración, muchísimos fracasos, ¿no? De días en los que no nadas bien, días en los que no consigues las metas que quieres, pero es toda esa frustración y toda esa gestión es la que luego te lleva a construir un depósito de resiliencia que el día del reto, el día te lo haces, ¿no? Y entender que para tener éxito, y esto es muy importante, no tienes que acertar en un 100, ni siquiera en un 80 y a veces ni siquiera en un 50% de las decisiones, ¿no? Si miras a Nadal o Federer, ganaron el 54% de los puntos que jugaron. Si miras Michael Jordan, metió el 33% de las canastas que tiró, ¿no? Sí. Entonces, que eso es lo bonito de la vida, ¿no? Y como emprendedor,
vas a tomar decisiones más malas que buenas, pero tienes que tomar un montón de decisiones y nunca parar, ¿no? O sea, si te he entendido bien, lo que quieres decir es que cuando las cosas te salen mal, que capitalices ese dolor, ¿no? Y que sientas y que la mentalidad tuya sea, esto es lo que me va a hacer a mí que después tenga éxito, ¿no? Este aprendizaje, este dolor y pasar esto... Es que lo ¿no? abraces y que entiendas que es como... Iba a decir un funnel, pero entonces me toma un chupito. Como un embudo. Es como un embudo en marketing donde tú sabes que de los intereses que te entran hasta las ventas, pues al final hay una conversión. Y no te obsesiona que sea al 100%, ¿no? Lo que te obsesiona es entenderlo y pues esto es lo mismo. En las decisiones sabes que no todas van a ser buenas, pero lo que tienes que no obsesionarte por una decisión mala, y que muchas veces lo peor es no tomar decisiones y quedarte paralizado. Y que forma parte del proceso, por eso cuando lo abrazas y lo entiendes, tienes mucha menos incertidumbre. A mí, por ejemplo, me pasa ahora ya con mi tercer emprendimiento directo, tengo mucho menos problema a la hora de toma de decisiones. Antes cualquier decisión era como, ¿qué voy a hacer? Pero porque tienes también más frameworks también, ¿no? Eso ayuda. También hay una parte ahí que es como, bueno, yo no tengo hijos, pero mi hermana tiene... He dicho frameworks, perdón, estructuras. Joder, vale, pues. Yo, no te preocupes, culpame. ¿Sí? Estructuras mentales. ¿Pero quién tiene que tomarlo? Igual yo, el que he fallado. He fallado, he dicho yo frameworks. Sigue. No, te estaba contando que es un poco... O sea, ser emprendedor en serie, ¿no? lo equivale, es como cuando tienes varios hijos, ¿no? Ya el primero estás obsesionado y todo te preocupa, el segundo tal, y el tercero se cae, se da un golpe y dices, que lloro un poco y no... Pues eso es verdad que pasa un poco en el emprendimiento, pero también entiendes que entiendes las reglas del juego y haces un poco de visión para enterarte, pues de lo que, o sea, valorar lo que es importante, ¿no? Que es un poco la visión de largo plazo. Has hecho dos cosas que me interesan. Una es que cuando las cosas salen mal, creo que muchos emprendedores quizá lo toman como algo personal, como un ataque un poco a su ego, ¿no? Si esto es un fracaso mío, es para mí, ¿no? Y lo sienten como algo muy, muy, muy personal. Y por otra parte, la mentalidad quizá más correcta, que es la de ver la realidad y los números, ¿no? De decir, oye, la mayoría de los emprendimientos fracasan y esto es también un poco un juego de números, ¿no? Donde también la suerte tiene que ver, es importante la habilidad. ¿Y tú cómo transmitirías estas ideas? Sí, a ver, el problema del fracaso es que es un error decir que el fracaso es bueno, ¿no? Yo creo que hay fracasos que son buenos y hay fracasos que son malos. A mí los fracasos buenos son los microfracasos, sí, ¿no? Las pequeñas frustraciones y el día a día. Hay fracasos grandes, ¿no? De que una empresa quiebre o se tenga que cerrar. Entonces, yo creo que tenemos que abrazar esos microfracasos, ¿no? Sí. Y luego entender que esto al final hay una parte que depende de ti, pero hay otra parte que no depende de ti, y saber que lo importante es el viaje del camino y que tú no hayas dejado una gota de sudor en el terreno de juego, ¿no? Para estar con la conciencia tranquila. Que digas, oye, yo he hecho todo lo que podía haber hecho. Luego podrás ganar o no ganar ese partido. Y luego que la vida o sea, cada día es un partido nuevo. O sea, la gente que dice, no, es que estoy mal. Bueno, pues mañana... A mí me gusta ver la vida como que cada vez que me despierto por la mañana es una nueva vida y es una nueva oportunidad para cambiar. Y si ves así las cosas, pues cualquier fracaso se puede revertir, salvo la muerte o una enfermedad muy grave. Claro. Hay un libro, esto va de que tú eres el protagonista, pero voy a hacer una pequeña... Hay un libro que me gusta mucho que se llama Thinking in Bets, no lo digo en español porque creo que no está, que ¿lo conoces por casualidad? No. Es de una chica que creo que era matemática o doctora en matemáticas y luego fue jugadora de póker profesional de las mejores del mundo. Y ella plantea el libro como cómo ven los jugadores de póker el mundo y la vida, porque la vida es un lugar incierto, donde, oye, pues unas cosas pueden salir bien. Y lo importante, ¿no? de aprender, de que cuando aprendes de las cosas que has hecho, que separes las partes que han sido habilidad de las partes que han sido suerte. Si una mano de póker se te ha dado bien, a lo mejor no la has jugado bien, entonces sacas el aprendizaje incorrecto. O si una mano de póker se te ha dado mal, a lo mejor sí que la hiciste bien, ¿no? Entonces el resultismo, ¿no? Que muchas veces la gente dice, a este le ha ido bien, por tanto todo lo que dice, tal. O a mí me ha ido bien, por tanto yo sé estas cosas como se hacen, ¿no? Y
te quita mucha humildad, ¿no? Entonces, tú ya tenías esa parte de números, ¿no? ¿Entendías un poco las reglas del juego cuando empezaste ClickArts, por ejemplo? ¿O las reglas del juego te refieres a entender La probabilidad de éxito que tenías, dejaste un trabajo muy bien pagado por el riesgo y la incertidumbre, te lo pedía el cuerpo, lo pensaste mucho. O sea, sí que hubo una parte que lo pensé mucho, porque tuve un poco de problema de parálisis por análisis, ¿no? Que se llama, que es que cuando dices, no, quiero tomar la decisión, pero quiero estar muy seguro, ¿no? Y nunca vas a estar totalmente seguro. Pero un poco tomándote este concepto de suerte o habilidad, creo que lo importante es no valorar o disfrutar tanto los éxitos, ni tampoco venirte tan abajo con los fracasos. Y no vincularte personalmente con ellos, ¿no? Sí, o sea, eso es difícil, ¿no? Porque uno siempre tiende a vincularse, pero con el fracaso no hay tanto problema con vincularse. Yo creo que es más problema con el éxito, porque el éxito puede ser muy malo si no sabes por qué es, ¿no? Porque no se puede replicar. Y a mí me pasa mucho en mis empresas, en mis inversiones, que a veces hay un mes tremendo, ¿no? Y todo el mundo, qué bien, felicidad, tal, hemos tenido unas ventas en un nivel de récord, pero yo digo, oye, ¿y sabemos por qué ha pasado esto? Claro. Y la gente dice, pero ha pasado, ¿qué más te pregunta, ¿no? O sea, la gente como, no nos cortes el rollo, ¿no? Que estamos aquí celebrando. Y digo, ya, es que si no sabemos por qué ha pasado, no podemos replicarlo. Y entonces será una parte de suerte. Y luego saber que hay meses buenos, que hay meses malos, y que muchas veces cuando tú nadas, dices, pues ha habido retos en los que he tenido muy mala suerte de que me ha picado una medusa y lo tengo que dejar, y otros donde a lo mejor la medusa me ha pasado por aquí debajo y he podido batir el récord porque no tengo que acabar por la medusa. Y dices, eso es pura suerte, ¿no? Ni habilidad ni nada. Entonces, es entender, eso también te hace que cuando consigues las cosas también las pongas en un contexto de decir, bueno, hemos conseguido esto, pero tampoco es porque seamos la hostia o tal, sino es por un conjunto de cosas. Y el éxito no es el destino, no es el resultado, el éxito es el proceso, el camino, haber hecho lo correcto en cada paso. Muy bien, pues bueno, voy a tirar el guión ya porque no sé en el caso. Ya que has hablado de lo de... ¿Cuántas horas llegabas a nadar al día antes? ¿3? Pues sí, más o menos 3 de media. Había fines de semana que hacía tiradas largas de 6-7 horas. Incluso cuando estaba entrándome, por ejemplo, para el reto de las 36 horas, como tenía que hacer entrenamiento en descanso, a lo mejor salía con mis amigos, ¿no? Y claro, no podía beber nada, con lo cual estaba activo, y cuando llegaba a las 5:30 les decía, oye, adiós, que me tengo que ir a entrenar. Y enganchaba noche de salir con piscina, ¿no? Pero yo siempre digo que esas horas de entrenamiento, tengo que hacer como 10 kilómetros al día de media, o sea, al final en un año tengo que hacer como 3.000 o 5.000 kilómetros nadando, pues es ahí donde se bate el récord. No es en el día del mar. Es a las 5:15 de la mañana cuando te suena el despertador, estás enfermo, cansado, pero sin embargo te levantas para ir a la piscina. Ahí es cuando se bate el récord. Te gusta mucho nadar, ¿no? Te gusta demasiado. Sí, entonces, pero hay días que no... ¿Cómo es que te gusta tanto? Quiero decir, entiendo, ¿es solo la parte del reto o hay una motivación más? ¿Hay algo de que lo disfrutes? O sea, para mí nadar es como flotar en el espacio. Aparte, yo tengo la suerte de tener un índice de flotabilidad elevadísimo, entonces yo floto muchísimo en el agua, ¿no? Entonces tienes esa sensación de ingravidez. Y cuando yo nado, yo de pequeño siempre soñaba, uno de mis sueños era como volar, ¿no? Y a veces soñaba y estaba como volando y luego te despertabas y volvías al sueño, era uno de mis sueños. Y la natación me ha permitido cumplir ese sueño, porque estás como volando en el agua, ¿no? Y luego tengo la suerte, bueno, mi padre fue deportista también, profesional, entonces he heredado buena genética y para natación tengo muy buenas condiciones y puedo disfrutar, porque hay deportes a veces que se sufren, ¿no? Si tienes correr para alguien que tiene las articulaciones mal, pues por ejemplo es sufridor, pero si genéticamente tienes eso. Entonces, a mí se me ha dado esa parte de genética que me guste, y luego la disciplina del trabajo, que viene también porque te gusta y mejoras. Y luego me gusta que es un deporte donde como el agua es 1000 veces más denso que el agua, que el aire, tú en el agua
el 97% del esfuerzo que tú estás haciendo no es para avanzar hacia adelante, es para vencer la resistencia del agua. Con lo cual, si esto lo aplicas, por ejemplo, en la bici es un 35%, corriendo es como un 15%. Entonces, la importancia de la técnica es mucho mayor en la natación. Y lo que me apasiona, y ahí también me lo llevo a aprendizajes al mundo del emprendimiento, es que cada pequeña mejora que tú haces nadando tiene mucho más impacto en tu velocidad y en tu aguante. O sea, a mí algo, por ejemplo, que me apasiona de la natación es que una pequeña mejora cada día ¿En la técnica? incrementa exponencialmente tus resultados, ¿no? Hay una fórmula matemática que es que aumentar 1% al día durante 365 días es multiplicar por 36 tu rendimiento, ¿no? Y eso intento aplicarlo mucho a los equipos. No intentéis dar saltos muy grandes, sino simplemente cada día 1%, cada día 1%, ¿no? Y eso lo aplico a la natación. Entonces utilizo, que bueno, en mi primera empresa en Clicars instalé una piscina en la propia oficina. Sí. Y ahí empecé esa piscina, pues tenía cámaras, ¿no? Y empecé a utilizar un software de visualización. Ahora ya está muchísimo más avanzado, incluso tengo guantes también y aplicamos técnicas de dinámica de fluidos para ver cómo, en función de cómo metas la mano, el brazo, cómo subes en tiempo real, puedes ver cómo eso incrementa tu velocidad, tu técnica, reduce tu fatiga. Entonces, la técnica que has un poco desarrollado tú es un poco propietaria tuya y no la compartes con otros nadadores. No. Hay una parte que es una técnica que se llama inmersión total, sí, que fue inventada por un canadiense y que bueno, está disponible, ¿no? Y hay muchos métodos. Pero yo la he personalizado un poquito más y creé otro proyecto que se llama CliSwim. ¿No? Todos los proyectos tienen el Cli, que es una piscina que está en Madrid, que está abierta a todo el mundo, para poner a disponibilidad de todo el mundo pues todo lo que yo aprendí en la natación. Y de media conseguimos mejorar un 15% la velocidad de nado solo con 2-3 clases. Bueno, no hemos hablado nada de Clicars y de todas estas grandes empresas, ¿no? Que bueno, a lo mejor se ha contado ya en muchos otros podcasts, pero es que no es para quitarle mérito, ¿no? O sea, tú estás en el Banco Santander en Estados Unidos, que llegas a ser el vicepresidente ejecutivo de Santander más joven de la historia del Banco Santander, con 29 años, ¿no? Que eso es ya para podcast entero solo para eso, ¿no? Teniendo ese puesto de tanto reconocimiento tan importante y tal, decides dejarlo, igual un poco parecido a lo que hizo un tal Jeff Bezos, a ponerte a montar una compañía en España, ¿no? ¿Cómo es el proceso ese y esa toma de decisión? Sí, bueno, te agradezco la comparación con Jeff Bezos, pero no, nada que ver. No, a ver, yo creo que hay una parte, y lo comentamos, ¿no? Que yo creo que antes de emprender es importante también haber hecho otras cosas, ¿no? De hecho, hay un libro que se llama Superfounders, de un tío que analizó todos los unicornios. Sí. Y la edad media de todos los unicornios, cuando fundaron la empresa de los emprendedores, era 34 años, ¿no? Que curiosamente era la edad que yo tenía cuando fundé Clicars, ¿no? ¿Y eso por qué lo digo? Porque es importante formarse antes de emprender. Yo tuve la suerte de formarme en consultoría, en banca de inversión, luego en un puesto de estrategia en un gran banco. Y creo que eso es muy importante porque primero te da experiencia, te da ahorros también, que es importante cuando te lanzas para tener un poco de fondo, y te da también muchos contactos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues mi cofundador en Clicars, coincidimos en Boston Consulting Group, mi cofundador y socio en Clicalia, coincidimos en el Banco Santander. Entonces, al final encuentras también a tus socios, a tus compañeros de viaje en este proceso. Yo siempre había querido emprender. De hecho, empecé emprendiendo, mi primer emprendimiento no fue Clicars, ese es el primero que ha tenido éxito, sí. Pero antes ya es casi como el cuarto, ¿no? El primero fue en un colegio en el colegio, ¿no? Hacía compraventa de juguetes usados, ¿no? Sí. Que luego lo hice con casas, con cosas, ¿no? de juguetes usados, hasta que las monjas vinieron un día y me confiscaron el negocio, ¿no? Sí. en el colegio. Pero el primer emprendimiento ya un poquito más serio fue en el último año de carrera, que monté una página web que se llamaba becasfacil.com, que era un marketplace de becas, ¿no? Y lo tuve que cerrar porque empecé a trabajar en consultoría y, claro, mantener emprendizaje y emprendimiento. Entonces se me quedó ahí esa espinilla de fracaso y siempre quería emprender, pero lo que pasa es que cuando tu carrera te va bien, y yo tuve la suerte de dar esos saltos, luego dices, claro, cada vez el riesgo es mayor porque tienes que renunciar a un salario o ciertas cosas, ¿no? Pero cuando estaba en el Banco Santander en Boston,
el mayor negocio del banco allí era financiar coches. Y estuve viendo una empresa que se llama Carvana, que ahora cotiza 50.000 millones, que empezó a vender coches por internet. Y fue la primera que lo dijo. Y dije, ostras, esto no lo hace nadie en España. Me quedaba ya un año para ser americano, llevaba 10 años en Estados Unidos ya con la Green Card. Yo no quería volver a España para nada. De hecho, hay una anécdota, o sea, yo volví, cogí el vuelo el 15 de octubre del 2015 para montar Clicars, llegué el 16 a las 6 de la mañana, me duché, a las 9 y pico estaba en la notaría para la constitución de Clicars. Y después ahí todo muy rápido, todo muy rápido. Esperando los notarios ahí, que tardamos ahí toda la mañana para la puñetera escritura, ¿no? Sí. Y digo, bueno, ahora tengo que buscar inversores, entonces tenía el deck y digo, voy a imprimirlo. Y salí a Madrid, ya muchos años, llevaba 10 años sin vivir en Madrid. Y todas las copisterías estaban cerradas. Llegas a una y ponen, estamos de vacaciones, nos hemos ido a comer, cerrado de 1 a 4, volvemos en breve. Y yo, tengo la reunión a las 4, ¿qué hago? Mira a mi alrededor, ya era uno de esos días de octubre que hace 20 y pico grados, la gente paseando, gente sentada en un banco, otros tomándose un cafetito, y dije en plan, ¿qué país de vagos? Sí. ¿No? Porque ya tenía ese mindset americano, pero luego reflexionaba y claro, me acuerdo que llamé a Alistair y digo, tío, nos hemos equivocado, tenemos que volver a Estados Unidos, aquí y tal. Y me dice, no, Pablo, lo estás viendo de forma errónea, porque si trabajamos en España con la cultura americana, vamos a destacar. Nos lo vamos a comer, ¿no? Y eso es un poco lo que hicimos, ¿no? Trabajar muy duro, pero también es verdad que trabajar en tu propio país, o sea, yo en Estados Unidos siempre era un poco extranjero, ¿no? Y volver a tu país, pues al final entiendes mejor la cultura, entiendes mejor, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo a los emprendedores, empieza en tu país porque tienes mucho menos riesgo. En este primer emprendimiento, o sea, con Clicars, no en tu primer emprendimiento, pero en Clicars, el primer éxito, te enfrentas a otras compañías que llevan haciendo algo muy parecido 10 o 20 años. Y llegáis y al poco estáis vendiendo cientos de coches, no sé, ¿cuánto vendisteis en el primer año? El primer año facturamos 5 millones de euros. ¿En un primer año? Sí. ¿Y EBITDA positivo del primer año? No, el primer año fue el único que fue EBITDA negativo. Sí. Y luego ya a partir de ahí todos los años EBITDA positivo. Entonces, aparte de esos números y ese crecimiento hiperbestial, ¿qué crees que entendisteis vosotros mejor o que hicisteis vosotros completamente diferente a la industria anterior? ¿Es porque no está muy profesionalizada la industria del compraventa de coches? Es una pregunta curiosa, porque es lo mismo que decíamos al principio, ¿no? Que uno tiende... El éxito es fácil de justificar, porque digas lo que digas va a parecer... Sí, pero muchas variables. Gente, porque hay una parte que aprendes que es lo que dices de la historia la cuentan los vencedores, ¿no? Pues sí. También el éxito justifica todo, ¿no? Y cuando has tenido éxito, pues fue por esto. Yo sinceramente creo que fue más de un 50%, creo que fue timing y suerte. Timing en el sentido que me tengo que tomar un chupito. Me he jugado con las reglas. Del tiempo. Sí. Porque ten en cuenta que cuando lanzamos Clicars, esto era 2016, no había ningún unicornio en España. Y luego de repente empezó a llegar un montón de inversiones internacionales, ahora tenemos ya casi 18. Sí. En esos momentos la venta Unicornio de coches, es una empresa valorada en más de 1.000 millones. Exacto. No había además, los coches, no había nadie que se vendió online coches. De hecho, tuvimos la suerte de estar 3 años sin ningún competidor directo de venta online. Que eso también, el éxito de muchas empresas también muchas veces depende que en sus primeros años no tengan tantos competidores. Y luego es verdad que vino el COVID, que una de las cosas que hizo pues, fue empujar el comercio electrónico y que perdiéramos el miedo a hacer compras a domicilio, que fue lo que terminó de impulsar la empresa, ¿no? Porque la empresa fue de 5, 15, 30, 65, pero el gran cambio fue del 20 al 21, que pasamos de 65 a 200 millones de euros. De facturación. Y ese gran cambio de multiplicar por 3 ya en unas cifras tan altas vino por ese cambio de consumo. Ahora dices, oye, ¿qué cosas hicimos internamente eso que se puedan replicar? Una es escuchar siempre al cliente y no obsesionarte con lo que tú tienes en tu cabeza. Al final tú tienes que lanzarte con una idea direccionalmente correcta, que en este caso es, oye, hay un mercado... ¿Cambiasteis algo? Sí, o sea, inicialmente cuando empezamos, los vehículos no los teníamos en nuestro propio balance, inventario, sino que hacíamos gestión de venta entre particulares, ¿no? Pero lo que vimos es que la gente lo que quería es, oye, a mí págame el coche a tocateja y déjate de historias, ¿no? O el que quería comprarlo, quería verlo. Ahora, por ejemplo, eso es curioso porque en ese momento ese modelo no funcionaba.
Y ahora, 9 años después que estoy con ClickDrive y estoy replicando, ahora sí que funciona. Ahora con ClickDrive está... Entonces, eso es la parte del tiempo, ¿no? Sí. Que hay ideas que no funcionan en un momento, pero que funcionan más adelante. Entonces, toda esa gente que dice, no, es que si yo fui un avanzado, si yo descubrí el no sé qué, pero ya antes de tiempo, en plan, bueno, el mercado tiene que estar listo y tú tienes que corregir muy rápido. Y un error muy clásico que ven muchos emprendedores es empecinarse en algo cuando no funciona. Entonces, tienes que ser ágil. Y luego tener siempre a tu lado socios, ya sean cofundadores o inversores, business angels, que te ayuden a ponerte en tu sitio, ¿no? Y tener esa humildad de escuchar siempre a otras personas que han estado antes que tú, sobre todo emprendedores, ¿no? Que han estado antes que tú, que te pueden ayudar. Y claro, a toro pasado, ¿no? Ves esa decisión de venta porque vendes muy rápido, aunque se vende con una cantidad que te cambia la vida, imagino. Si volvieras atrás, ¿crees que no venderías? ¿O cómo reflexionas a la hora de tomar la decisión de un éxito o no? ¿Qué crees que la gente debería pensar si valora un éxito? Es muy difícil, o sea, yo creo que... O sea, primero, uno no tiene que montar una empresa para venderla, ¿no? Tiene que montarla por lo que comentamos al principio, ¿no? La misión. Pero sí que es verdad que cuando te llega una oferta, tienes la obligación siempre de escucharla y analizarla. Entonces, a mí, cuando nos llegó esta oferta, pues a mí y mi socio hablamos con muchos otros emprendedores que habían vendido sus empresas, y a mí algo que escuché es que había más gente que se había arrepentido de no vender que de vender, ¿no? Eso es una. Luego también, yo en este caso tuve la suerte de que nos compró, que era el grupo Aramis Group, que está dentro de Stellantis. Él mantuvo la marca, mantuvo al equipo, de hecho a día de hoy todavía sigue siendo el mismo equipo ya 3 años después. Sí. Y eso para mí, por ejemplo, era importante, ¿no? También emocionalmente, que digas, oye, no estoy, porque si no, no estás vendiendo, estás como pasando por una cantidad económica, pero digamos que el proyecto continúa, evoluciona, crece, se mantienen los puestos de trabajo, incluso crece. Entonces eso para mí personalmente era importante. Y yo tenía muchísimas inquietudes. Hay emprendedores que dicen, mira, yo quiero hacer una sola cosa y seguir con esto hasta el final, ¿no? Que creo, por ejemplo, pues tú también tienes más esa visión. Por eso te lo pregunto. Y yo creo que es la correcta, porque yo creo que en la vida las cosas funcionan cuando te concentras, pero yo soy una persona también pues que me gusta hacer muchas cosas, dispersa, ¿no? Y que pues de alguna forma consigo que salga bien de alguna forma, ¿no? Aunque no es lo que recomiendo, pero lo hago, ¿no? Y yo tenía muchas inquietudes, quería hacer muchas otras cosas. Ya incluso en Clickass estaba invirtiendo en muchas startups. Al mismo tiempo que estábamos en Clickass, con mi socio Alistair, pues se lanzó el proyecto de Clickalia. Entonces, yo para mí era como, bueno, pues ahora, si vendo la compañía, ya tengo un dinero para poder seguir jugando al juego, pero con más fichas, ¿no? Claro. Pues mira, voy a aprovechar para hacerte una pregunta así tipo que a lo mejor sale de Reels, no lo sé, pero la tenía aquí escrita. Pero es relacionado un poco con esto, ¿no? Dice, la mayoría de la gente, bueno, voy a decirla directamente, la mayoría de la gente, habiendo conseguido un 10% de lo que has conseguido tú, habría decidido jubilarse y no hacer nunca nada más. Y tú sigues liado y sigues metiéndote en cosas cada vez más grandes y en cosas cada vez más complejas, ¿no? ¿De dónde sacas la motivación y la energía para seguir adelante? ¿Qué es lo que te empuja? Porque lo interesante es el juego, no es el resultado. O sea, yo de pequeño, uno de mis juegos preferidos era el Monopoly, y cuando jugaba con todos mis hermanos, claro, al final yo siempre ganaba, pero porque se aburrían, ¿no? Y se motivaban, pero yo cuando ganaba y dices, vale, ya tienes todo el dinero, ya quieres venga, quieres jugar, y dices, ¿ahora qué hago? Esto no vale para nada, estos papeles, los repartes todo y ya empezar, ¿no? Otra vez. Entonces, es verdad que se habla mucho del vacío de vender tu empresa, ¿no? Sí. Y pasa a muchos emprendedores que, claro, de repente tú eres el fundador, el CEO de la compañía, llegas todos los días a la oficina, en Clickass teníamos 700 emprendedores, o sea, 700 trabajadores, y claro, tú llegas por la mañana y eres Dios, todo el mundo está como tal, y luego de repente vendes la compañía y eres un millonario desempleado, ¿no? Para así decirlo. Sí. Y esa parte un poco para mí es muy importante, ¿no? La parte de propósito, ¿no? Que te levantes por la mañana y que tengas un propósito, que tengas una misión, que tengas que hacer algo. Y yo creo que mientras tenga esto, seguiré haciendo cosas y seguiré haciendo proyectos. Y luego hay otra dinámica, que es que cuando estás metido en muchas cosas, por lo menos a mí me pasa, hay muchas sinergias. Y al mismo tiempo que estaba en Clickass, pues ya estábamos montando Clickalia, hice una inversión importante en Mundimoto, que era lo mismo que Clickass, pero con compraventa de motos, empezaba a invertir en otros proyectos, y al final te das cuenta que lo que aprendes
en Clickass vale para Clickalia, lo que aprendes en Clickalia vale para Clickass, lo que aprendes en Clickass vale para Mundimoto. Entonces, esa parte un poco De jugar al juego. De jugar al juego, y cuanto más información, y luego en la base de inversor, y no solo directo, sino también estoy como inversor en más de 15 fondos, ¿no? De Venture Capital, eso cuenta como... Venture Capital, de sí, Capital Riesgo. ¿No? Al final están cayendo los chupitos. Exacto. Y aprendes mucho porque te relacionas con muchísimos emprendedores, ¿no? Incluso, bueno, también tengo la suerte de ser inversor en... No, nosotros tenemos la suerte de que tú seas inversor en Uruguay. Y también, incluso, hablando contigo, pues cuando tenemos nuestras reuniones de vez en cuando, pues también se me ocurren ideas, ¿no? También para incorporar. O yo cosas que he visto te las transmito. Entonces, yo creo mucho en esas sinergias de Sí. hacer muchas cosas, ¿no? Vale, yo cuando estoy muy agobiado, tengo un montón de cosas y siento que no me da la vida para atender a mis responsabilidades, pienso en ti, en todas las empresas que llevas, en el fondo de inversión, en todas las que inviertes, en las fundaciones y tal, y digo, pero a este hombre, ¿cómo le da la vida, ¿no? Y además, si te pones a nadar también o a entrenar un par de horas al día. Entonces, ¿cómo te organizas tu tiempo? ¿Cómo das para hacer todo lo que quieres? Al final, reduciendo el tiempo que dedicas a cada cosa. Yo creo que cuando, o sea, nosotros nos dicen, tenéis un examen la semana que viene, probablemente vamos a sacar la misma nota que si lo tenemos mañana, ¿no? Pero al final, el tener un deadline, como lo tengo aquí... Anglicismo. El tener una fecha límite, ¿no? Sí. nos ayuda a ser eficientes con el tiempo. Entonces, cuando tienes tantísimas cosas, yo algo que más valoro es la comunicación eficiente. Cuando alguien te viene es, cuéntame el problema, pero rápido, dame una propuesta de solución, vamos a la solución y a lo siguiente. Entonces, creo que eso es muy importante, y el tener muchas cosas te hace ser mucho más eficiente con el tiempo. Y luego organizarte la agenda bien, pero también con un poquito de flexibilidad y disfrutar un poco esa locura a veces de... Claro, porque mentalmente cambiar tanto de tema también es como muy malo, ¿no? Para tu cabeza tener tantos hilos abiertos, ¿no? En mi caso no, porque a mí también me da una frescura mental, porque a lo mejor si estás en tu propia empresa donde estás como CEO y dices tengo un día malísimo, y luego de repente tienes una conversación con una startup invertida y va bien, pues entonces dices, pues tengo una alegría por lo menos, ¿no? O yo, por ejemplo, por las mañanas normalmente el nadar me da un montón de energía, cargo las pilas, ¿no? Entonces, joder, ya el día, aunque luego termine siendo un día de mierda, por lo menos empezó el día nadando, me siento muy bien, y llegaré a casa y diré en plan, bueno, esto es como el libro este del militar este que decía, empieza el día haciendo la cama, ¿no? Dice, aunque haya ido todo mal, por lo menos llegarás a casa con una cama hecha. Entonces yo creo que el tener muchas decisiones, pero yo vuelvo al tema de tomar decisiones con muy poco tiempo y con plazos muy, muy cortos, te obliga a ser eficiente con el tiempo. Mañana me pongo a nadar, prometido. Pensaba cerrar, pero te voy a preguntar. Porque nosotros decimos mucho esto que dices tú, pero ¿cómo creas tú un equipo de alto rendimiento y motivado? O sea, tú no lo creas, sino que se crea. Y se crea también entre ellos. O sea, muchas veces tú atraes a alguien bueno y esa persona buena atrae a alguien bueno, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que tú tienes que crear es las condiciones para que se cree un equipo de alto rendimiento. Y esto es creando una cultura de excelencia, pero también tienes que, lo peor que puedes hacer para tratar a la gente excelente es tratarles igual que la gente no excelente. Uh-huh. Y esto igual no es tan políticamente correcto, pero es verdad que no todos somos iguales, ¿no? Entonces, es verdad que, igual que en el colegio tienes unas notas, o en las empresas hay unas evaluaciones, eso sirve para algo. Ahora estamos hablando de una cultura donde no, eso es malo y todos somos iguales y no le puedes decir, cuidado que le dices a alguien que es bueno o malo, todo es relativo. O sea, yo sí que creo en el esfuerzo, creo en los resultados, y creo que no podemos tratar a todo el mundo por igual, ¿no? Y parte de lo que yo he intentado hacer en mi vida, en mis empresas, es potenciar y gratificar esa contribución que tiene cada uno y no tratar a todos por igual. Eso no quiere decir que en una empresa necesites que todo el mundo sea hiperambicioso y que crezca, pero en determinados momentos sí que necesitas a ese tipo, sobre todo una parte inicial donde te la estás jugando todo, o en momentos en que la empresa está creciendo.
Entonces tienes esa parte de atraerlo y luego retenerlo. Y luego saber también cuándo llega el momento en el cual tienes que ceder y dejar que otros tomen tu rol. Hasta como puede ser, por ejemplo, pues en el caso de ClickAds, el que es el actual CEO, José Carlos, pues oye, le contratamos, fue un directivo, escaló, creció y ahora lleva la compañía igual o mejor que la podíamos llevar antes, ¿no? Entonces creo que tienes que tener esa parte de que el equipo, o sea, tú como fundador enciendes la chispa de crear algo, pero tú no eres la empresa. Exacto. Y que, por último, ¿qué podemos esperar de Pablo Fernández de aquí en adelante? ¿Tienes planes, tienes sueños por cumplir, tienes algo que...? Sí, 100%, o sea, es seguir jugando al juego porque me gusta mucho. Sí. Y mientras tenga esa energía y esa... La energía es algo importante porque a veces no... Hay momentos en la vida que no tienes energía y hay que saber parar, ¿no? Sí. Pero bueno, yo de momento sigo teniendo energía, sigo teniendo ilusión, entonces seguiré emprendiendo, invirtiendo. Sí que es verdad, ahora que estoy con el tercer emprendimiento, que yo tengo tanta motivación que a veces siempre me olvido de lo difícil que es comenzar, ¿no? Ya lo he hecho esto, ya. Entonces ahora cuesta mucho comenzar, pero es verdad que es un proceso maravilloso. Es que cuando no existe nada y ves que creas un producto o algo de lo que no existe y ves que hay gente que se une, clientes satisfechos, que eso escala, que generas empleo, riqueza para la sociedad. O sea, para mí eso me da un subidón tremendo. Entonces seguiré haciéndolo hasta el día que no tenga energía o me pase más del lado inversor, ¿no? Como el jugador que se retira y ya está en la banda animando a los chavales a que corran. Vale, pues ¿tienes algún consejo para nuestra audiencia, alguna recomendación? Bueno, algo que no hemos hablado mucho es el tema de la salud física y el deporte, ¿no? Sí. Que muchos emprendedores estoy estresado, engordado, no duermo, tengo no sé qué tal. Y es verdad que hay un tema muy importante de salud mental y eso hay que tratarlo, pero hay un problema también de salud física. Yo creo que si tú cuidas tu cuerpo, haces deporte, entonces hay que hacer de eso una prioridad, ¿no? Tener sano, porque si tú no estás en forma físicamente, tampoco puedes estar en forma mentalmente. Y la toma de decisiones, yo por ejemplo, si un día por lo que sea no he ido a nadar o no he ido al gimnasio y voy a la oficina, ese día voy más cansado y tomar decisiones cansado es peor, ¿no? Entonces, a mí nadar, por ejemplo, me ayuda a estar en forma mentalmente y tomar mejores decisiones. Entonces, yo creo que es el mejor consejo y no solo es entrenamiento, sino también es alimentación, nutrición, pero cuidar nuestro cuerpo lo máximo posible. Muy bien. Pues yo tengo dos consejos para la audiencia. Si vais a compraros un coche, ya sabéis, necesitáis financiación, CliDrive, y si viajáis a algún sitio, lo primero que tenéis que hacer es hacer un Guru Walk, que lo podéis ver. Así que nada, este es el primer podcast. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Juan. Dejadnos en los comentarios todas las sugerencias de mejora, porque lo iremos mejorando, y sugerencias de invitados, si queréis, que el siguiente os va a flipar. ¿Vale? Chao.